Popular tocamos todos los temas y pocas veces nos abocamos a los temas internacionales, y es muy importante hablar del tema internacional porque todos los países, el mundo gira alrededor de la economía mundial, de intereses geopolíticos, ideológicos, y todos los países tienen intereses, hermano. Entonces hay que ver un poco el tema internacional. ¿Por qué? Porque mírenme, hace 2 semanas, no, menos, perdón, el 2 de enero, hubo un acontecimiento en un país que muchos de ustedes lo van a escuchar por primera vez, o lo han escuchado hace poquito por primera vez. ¿Se puede sacar eso para que...? No, un tema ya después te explico. No, pero el alcohol, pon. Ya, entonces... No se escucha bien, ¿ah? Ahí no va. Entonces, mírame. ¿De qué país estoy hablando? ¿Qué dijo el amigo? Kazajistán. Muchos de ustedes, o los que vemos las noticias y nos abocamos un poquito de ver la parte internacional, nos sorprendemos, ¿no? Entonces, un amigo mío, un compañero de aquí de la plaza, me manda por WhatsApp una noticia de Kazajistán. Me manda un enlace y yo ya veo el enlace y me dice, está bien, mira cómo en Kazajistán el pueblo se levanta, ¿no? Así pone su comentario y me reenvía, yo lo leo. Sí, uno. ¿Qué decía en la noticia el titular? Manifestantes en Kazajistán queman palacio legislativo de ese país por el alza del gas. Mira, entonces cualquiera lee esa noticia y dice, oye, qué interesante, está bien, que el pueblo se levante, ¿no? Porque ha subido el gas, ha habido un alza de gas de una forma desmedida, casi un 100%, el gas era subsidiado en ese país por siempre, entonces la población ha sentido, ¿no?, el alza, pues. Pero hermanos, ¿tú crees? Hay que explicar esto, ¿ya? Acá están los intereses geopolíticos de muchos países potencia, ¿ya? Hay que hablar de eso, ¿eh? ¿Cómo una protesta por el alza del precio del gas y la gasolina puede llegar en pocos días, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, en tener más de 25 policías antimanifestaciones de ese país muertos de la peor manera, degollados, 15 de ellos, así? Encontraron los cuerpos ahí, los manifestantes los agarraron. Ahora ya se calmó, ¿no? Pero hubo una lucha intensa en las calles de las principales ciudades de ese país, donde los principales víctimas y los primeros muertos fue la policía de Kazajistán. ¿Dónde se ha visto? Es una protesta de tal manera, ¿no?, que tan rápido, 2 de enero salen a la calle, mañana 3 de enero, 4 de enero ya estaban tomando comisarías de la policía en ese país, ya estaban intentando tomar cuarteles militares de ese país. Entonces, aquí hay que desarrollar ideas, hermano, hay que pensar un poquito. No es que digamos, no, hoy me llegó la noticia y tal como está la noticia yo lo tomo bien, no, hoy está bien que allá en Kazajistán se están levantando porque subió el gas. Puede ser cierto, puede haber razones para protestar, pero de ahí a ver policías muertos. Acá cuando hay protestas, hermano, en el Perú, que yo tengo uso de razón, ¿cuántos policías mueren en una protesta? Salvo lo que pasó en Bagua, ¿no?, que fue un caso excepcional. Fue un caso excepcional. Es al revés, ¿no? Según la Defensoría del Pueblo, en el gobierno de Alan García, en los 5 años, cifras oficiales de Defensoría del Pueblo, el último gobierno de Alan García, que estuvo aquí en el país, segunda etapa, 315 muertos oficiales, según Defensoría del Pueblo, en protestas, en bloqueo de carreteras, en paros agrarios, lo de Bagua, lo de Boquegua, lo de, ¿no?, igualito Toledo, pero Alan García sí batió el récord de fallecidos en protestas en un gobierno, 315 muertos en el gobierno de Alan García, segundo gobierno. La Defensoría del Pueblo tiene sus cifras ahí. Entonces, cuando hablamos de este país desconocido llamado Kazajistán, nos extraña eso, ¿no? Que una protesta ciudadana, los primeros que mueran son policías, y no 1 ni 2, 25 policías. Entonces hay algo raro, hay que analizar un poco. Entonces agarremos la historia y expliquemos qué cosa es Kazajistán, cómo nace esta república, qué recursos tiene,
¿Qué extensión territorial cuenta? Entonces hay que explicar eso, porque ahí vamos a llegar a la conclusión de que como en todo sitio, en todas las cosas, en todos los temas políticos a nivel mundial, está la mano del imperio más poderoso del mundo por los siglos, con sus aliados, los países de Europa que conforman la alianza militar llamada OTAN. Entonces, hermanos, hay que hablar de eso. Mírame, ahora voy a explicarlo. Kazajistán, hermanos, fue una de las repúblicas integrantes de la Unión Soviética. Fue una de las primeras repúblicas que se unió a la Unión Soviética en 1917, después de la Revolución Rusa, hasta 1991, que se desintegró, se independizó porque cayó la Unión Soviética, cayó el muro de Berlín, el socialismo real se deshizo, Kazajistán se independizó. Entonces, hermano, pero mira lo importante que es este país, pero muchos de nosotros no lo sabíamos, porque lamentablemente en los canales de televisión aquí en el Perú no tratan los temas internacionales, no lo tratan, o lo mencionan como noticias por breves segundos y ahí lo dejan los titulares, pero no lo desarrollan. ¿Tú sabías, hermano, que Kazajistán es el 9º país más grande territorialmente hablando? Canadá, Estados Unidos, Australia, Rusia, y así, ¿no? Y Kazajistán es el 9º país más grande en extensión territorial. Ahí está el detalle, hermanos. Vamos a explicar eso, por qué sucede en Kazajistán lo que está pasando ahorita. Muertos, más de 2.000, 3.000 detenidos, la intervención de Rusia y otros países vecinos, hay que explicarlo. Kazajistán tiene 7.500 kilómetros lineales de frontera con Rusia, tiene frontera con China. Si tú ocupas Kazajistán, prácticamente ocupas militarmente Kazajistán, llegas y atraviesas las principales ciudades de Rusia. Las principales ciudades de Rusia que estuvieron de forma estratégica fueron atacadas y asediadas en la Segunda Guerra Mundial. Entonces Kazajistán no es cualquier país, por si acaso. Ahí están los intereses de la OTAN, están los intereses de Estados Unidos, en su interés geopolítico, que es Rusia. El fin es Rusia, hermanos. ¿Cómo tú puedes aceptar o tomar por cierto que por una medida económica del alza del gas mueran 25 policías? Si acá en el Perú ha subido, toda la vida sube el gas y nadie muere. En otros países igualito, hay protestas, pero no ese grado de violencia. Entonces investigando los que hacen política internacional, tienen la conclusión, la siguiente, ¿no? Está la mano de Estados Unidos ahí. ¿Cómo una protesta ciudadana puede convertirse en una protesta tan violenta en pocos días? Tomar comisarías, tomar cuarteles, ya se habían apropiado de armamento, hermanos, por eso a veces los muertos que han habido, armamento ya, de guerra, de los cuarteles y de las comisarías. Por eso es lo que pasa en Kazajistán, hermanos. Kazajistán es el primer exportador de uranio en el mundo. Kazajistán. ¿Y para qué se usa el uranio? ¿Para qué usamos el uranio? Para las armas nucleares, las bombas atómicas. Entonces, hermanos, ¿qué hay más sobre Kazajistán? Hubo un presidente que fue presidente de Kazajistán, de la República Socialista de Kazajistán, cuando era integrante de la Unión Soviética, que una vez que se disolvió la Unión Soviética, este mismo personaje siguió siendo presidente de una vez independizado Kazajistán, hasta el año 2019, hace apenas 2 años. O sea, fue un presidente pues eterno, ¿no? De nombre un poco peligroso, Daksayev, creo que se llama así, al final acaba su nombre. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Cuando leamos noticias internacionales, hay que darnos el trabajo de investigar un poco. Yo, por ejemplo, lo que mencioné hace ratito, un país que ocupa el 9º puesto en extensión territorial no es cualquier país.
No es cualquier país. Y apenas solamente tiene 19 millones de habitantes ese país. Extenso, mírale. Recursos naturales. Kazajistán fue el primer país de las ex repúblicas soviéticas que prácticamente acabó con su deuda con el Fondo Monetario Internacional en el año 2002. Imagínate, hermano. O sea, Kazajistán no le debe a ningún organismo internacional. O sea, no está sujeto al Fondo Monetario ni al Banco Mundial. Ahí están los intereses. Ahí están los intereses económicos. A eso tenemos que llegar. Hermanos, los hechos políticos a nivel mundial ocurren por algo. Ocurren por algo. No es que yo a mí lea la noticia, ¡uy, qué mal! La gente se levanta en Kazajistán porque subió el gas. Acá también en el Perú hay que hacer lo mismo. No es tanto así. O sea, tú puedes leerlo de esa manera, pero si desarrollamos más la noticia, investigamos, vemos el tema internacional, las cosas son un poco diferentes, hermano. Ahora, ¿qué ha pasado esta última semana? Hay una organización de tratado de seguridad colectiva, que así se ha llamado, de los países conformados por las ex repúblicas de la Unión Soviética, Rusia, Azerbaiyán, Kazajistán, Bielorrusia y uno más que no me acuerdo. Ya conforman esa alianza de protección estratégica que se llama. ¿Se acuerdan del Pacto de Varsovia? Lo que era el Pacto de Varsovia, la cortina de hierro, que lo conformaba la Yugoslavia, la Unión Soviética, Alemania Federal, Hungría, todos los países del bloque socialista, igualito. Ahora, ese bloque de países que han intervenido, Kazajistán, enviando fuerzas de paz, fuerzas pacificadoras, como Rusia y otros países, como le mencioné, Bielorrusia y Kazajistán, han logrado apaciguar las protestas allá, o sea, han logrado calmar las cosas. ¿Por qué? Porque imagínate, hermano, cómo una protesta por el alza del gas puede llegar a que la población tome físicamente los aeropuertos. Mira cómo llegó. Estamos hablando de un plan elaborado, que ya esto es teoría. Se llama el manual del golpe blando. Lo aplicaron en Ucrania, lo aplicaron en Siria, en Libia no le dio resultados, con una desgracia que dejaron en Libia, pero no le dio resultados. Lo quisieron aplicar en Venezuela, lo aplicaron en Bolivia. El manual del golpe blando o del golpe suave. Esto es teoría, hermanos. Existe ese manual. Hay un autor norteamericano que se llama Jim Charr. Tiene un manual así de muchas páginas que te desarrolla cómo derrocar un gobierno en pocas semanas. Teoría escrita con 5 pasos, ¿no? Te menciono uno de los pasos, por ejemplo, que menciona este autor. ¿Te acuerdas que aquí en el Perú la oposición, esta rastrera de la pestilencia, los fujimoristas, la derecha, como Rafael López Aliaga y toda la derecha peruana, ya estaban comenzando a lanzar el nuevo ensayo de que en el Perú están yendo contra la libertad de expresión? Ese es uno de los manuales, pues, del Consejo del Golpe Blando, crear en la opinión pública la idea que en el Perú, desde el 28 de julio, se ha instalado un aprendiz de dictador, un futuro sanguinario dictador aquí a pocos meses, que es Pedro Castillo, que porque no declara a la prensa, o porque ligeramente puede alzar la voz ante un periodista, está contra la libertad de expresión, la libertad de prensa. Ese es parte del manual del golpe blando, crear esa condición de que un gobernante en su país está yendo contra las libertades, ¿no? Entonces los medios de comunicación circulan ese rumor, circulan esa información falsa y se posesionan en la mente del ciudadano peruano. Y hay gente que realmente se la cree. Hasta aquí en la plaza hay mucha gente que también puede creer en eso, y creen, algunos. Sí, Pedro Castillo no está contra la prensa porque no le da su propaganda, no le da la cuota que le corresponde por propaganda. Es contra la libertad de expresión. O no declara la prensa. No declara la prensa. Entonces, bueno, él está contra el periodismo. Entonces lanzan esos argumentos falsos, pero con el poder de los medios se logra posicionar en la población. Entonces, ¿qué dice el siguiente paso? Uno de los siguientes pasos: crear las condiciones en las calles. Debido a que no hay libertad de expresión, debido a que están
violando los derechos humanos en el Perú porque un policía le metió un palazo a uno de las pestilencias fujimoristas ahí en el Congreso, están viendo contra los derechos humanos. Trabajan las cámaras, las fotos, graban los videos, los editan, los suben al Facebook, las redes sociales y hacen ver al mundo que en el Perú hay una fuerte represión porque un gobernante como Pedro Castillo está convirtiendo su gobierno en una dictadura. Y así crean las condiciones para seguir aumentando los argumentos, las justificaciones para dar el golpe blando, ¿no? Y el fin es el siguiente, ¿no? Llegar y concretar de que ese presidente, enemigo de los intereses oligárquicos, empresariales, de las transnacionales en el Perú, sea derrocado. De manera así, como dice en su manual, el nombre del manual, ¿no? El libro, el manual del golpe blando, suavecito nomás, pues suave. Ahí no hubo un golpe militar, no salieron los militares a la calle con su tanqueta, no, fue golpe blando, suavecito nomás. Sin que nos damos cuenta, ya Pedro Castillo fue derrocado. Según el manual del golpe blando, ese es el fin, ¿no? Lo mismo está pasando en Kazajistán. Ese es el tema ahorita que estoy hablando. Me salió un poco para comparar aquí con la situación acá en el Perú. Hermanos, ¿qué pasó en Ucrania hace 5 años atrás? ¿Se acuerdan de Ucrania? ¿Ustedes vieron las noticias de Ucrania? ¿Qué salía en las noticias? Uno prendía la televisión, la señal de cable, y encontraba, ¿no?, que miles de manifestantes enfrentándose con la policía, tomando los edificios públicos, entrando al palacio legislativo de Ucrania, la cámara ahí de los representantes, incendiando los ministerios, todo un caos. Igualito, lo mismo, copia, calco y copia de lo que está pasando o lo que se intentó hacer con Kazajistán, que fracasó, en Ucrania hace 5 años. Hermanos, policías muertos, policías capturados por la feroz turba. Entonces uno decía, ¿qué pasa acá? Es un levantamiento ciudadano. Uy, está bien, ¿no? Pero hay que investigar un poquito. Y cuando se llega a descubrir lo que hay detrás de eso, ese levantamiento ciudadano, entre comillas, en Ucrania, cuando aparecen símbolos de los años 40, en la Segunda Guerra Mundial, simbología nazi en esas protestas. Grupos de la ultraderecha de Ucrania, cuyos descendientes, sus abuelos, tatarabuelos y padres fueron colaboracionistas con los nazis que llegaron a Ucrania a invadir en la primera etapa de la invasión a la Unión Soviética, fueron los que dirigen o dirigían esas protestas ciudadanas, entre comillas, por intereses geopolíticos de otras naciones como Estados Unidos y la OTAN, que quiere acercar a Rusia. La OTAN, hermanos, es como dice el historiador, ¿no?, como la CONFIET en el Perú, como la CONFIET, no descansa ni un día. La OTAN es una alianza de países que tienen compromisos militares para salir en defensa de uno de sus miembros si en caso es agredido o en caso necesite el apoyo militar. Ucrania, hermanos, estaba luchando o estaba esforzándose para ser miembro de la OTAN. Estaba en evaluación, lo estaban estudiando ahí, ¿no?, a ver si cumple los requisitos o no. Ya estuvo a punto de ser miembro oficial de la OTAN, pero Rusia se opone a eso. ¿Por qué? Porque Rusia justamente tiene una amplia frontera con Ucrania. Ucrania fue una de las 4 primeras repúblicas que integraron la Unión Soviética en 1917. Así es, hermano, grábate este dato. Ucrania, Bielorrusia, Rusia y Transcaucásica. Es una región amplia ahí. 4 repúblicas comenzaron a integrar la Unión Soviética en 1917 y de ahí se amplió a 15. No, de ahí viene Kazajistán, Tayikistán, ¿qué más? Letonia, Estonia, Lituania y así. Conformaron 15 repúblicas en total la Unión Soviética. Porque muchos de nosotros cometemos el error cuando hablamos de la Unión Soviética en la historia, decimos Rusia. No, hermanos, hasta 1991 se llamaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. No era Rusia. Rusia era una de las repúblicas, la más extensa, ¿no?, geográficamente, la más densa en habitantes, que integraba esa Unión de Repúblicas, pero no era toda la Unión Soviética. En la Unión Soviética lo integraba, como te repito, Tayikistán, Ucrania, Bielorrusia, todos esos países, ¿no?, que mencioné hace ratito. Entonces, ahí está el interés
de Estados Unidos, hermano, en Kazajistán. Principal, después de Rusia, es el principal exportador de gas y también petróleo en esa zona de la Euroasia y parte de Europa. Ahí están los intereses, hermano. Tú sabes que en España ahorita están pagando prácticamente el recibo de luz en España debido al alza del gas, que son alimentados por esos generadores por gas que exporta Rusia. Ha subido 4 veces más la tarifa en España, en Francia, en Suiza. Hermano, están como locos ahí en esa parte de Europa, ¿no saben? Por primera vez en su historia esos países están sintiendo la pegada, lo que es no contar con recursos naturales. No lo tienen, hermano, no lo tienen. Tienen que comprar a la primera potencia en exportación en gas, que es Rusia. Claro, en China también. Lo mismo, lo que tiene Rusia, hermano, lo tiene Kazajistán. Te repito, es el 9º país más grande del mundo y es el primer país más grande del mundo que no tiene mar, que no tiene frontera con el mar. Es un país mediterráneo. Todo eso hay que saber, hermano, porque aquí tenemos que explicar el tema internacional de forma detallada. No podemos apresurarnos a decir, no, está bien ahí que se están levantando. No, pero está bien, las protestas están bien, pero de ahí, hermanos, a crear por intereses geopolíticos de la primera potencia mundial las condiciones para que Rusia siga cercada usando dirigentes políticos de un país, eso sí está mal. Y eso tenemos que acá informar, demostrar y enseñar, hermano, porque este es el Ágora Popular, que tocamos temas que yo no sé si lo tratarán en otro colectivo de la plaza, pero yo sé que no lo tratan, pero tenemos que desarrollarlo. Entonces, ¿qué cosas Euroasia? Rusia prácticamente abarca 2 continentes. Tiene una mayoría extensa, la mayor parte que es ser parte de Europa, y un tercio, un poco más de ese territorio que es parte de Asia. ¿Entiendes? Tú has escuchado esos países con nombres que terminan en Astán, Kazajistán, Kurdistán, Afganistán, así, varios países con ese nombre. ¿Por qué? ¿Qué significa Están? Urdi, y le agrego Están, Kurdistán, Kazajistán. ¿Qué significa Están? Ese es un sufijo, ¿no? Están. Tiene un significado en su idioma ahí, uzbeco, un idioma allá de Euroasia, que significa el lugar de donde es, ¿no? En su idioma de ellos, ¿no? O sea, yo le agrego, pues, la palabra Están. Kurdistán, Kazajistán, Afganistán, y así por el estilo, ¿no? Igual que otros sufijos que hay para Europa también, ¿no? Como Landia, ¿no? Groenlandia, Finlandia, Finlandia, y así, ¿no? Significa algo, ¿no? Ese adjetivo final. Hermanos, esta es la primera parte que voy a hablar porque el horario es corto, es bien, tenemos que, el tiempo tenemos que repartirlo bien. Voy a seguir desarrollando este tema en la segunda parte, pero te adelanto una cosa, mira bien. Le salió el tiro por la culata a Estados Unidos y a la OTAN. Rusia, Bielorrusia, y otros países miembros de esa organización de defensa común lograron pacificar Kazajistán. Ya las cosas se calmaron. Si es cierto, ¿no? Hay un presidente medio cuestionado que es heredero de un presidente que renunció en 2019, que estuvo antes de que desaparezca la Unión Soviética, después que desapareció y fue independiente de Kazajistán, siguió siendo presidente hasta el 2019, ¿no? Entonces, hasta ahí eso es cuestionable, eso es criticable. Pero de ahí a creernos el cuento de que Estados Unidos se preocupa por la democracia en Kazajistán, ya a otro lado con ese cuento, ¿no? Hay intereses geopolíticos, intereses económicos, hermanos. Te repito, la entrada más extensa que tienen las principales ciudades de Rusia pasa por Kazajistán. Es la frontera más extensa que tiene Rusia. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. Rusia es una potencia y como tal se desenvuelve como potencia, decide, acciona como potencia. Y lo ha hecho. Envían
han enviado más de 2.000 tropas a Kazajistán, Bielorrusia envió algo de 500 soldados, el otro país envió, así han sumado una fuerza de paz de cerca de 5.000 efectivos militares que han logrado pacificar ese país. ¿Por qué? Porque ya estaban apareciendo grupos armados. Lo que hicieron en Siria, hermanos, o lo que hicieron en Libia con Gaddafi, igualito, ese es un manual, te repito, búscalo en internet. El manual del golpe suave o golpe blando, está en inglés. Autor, Jim Char. Pasos a seguir para derrocar a un gobierno en pocas semanas, así en conclusión, manual así, cómo crear las condiciones psicosociales, cómo meter miedo a la población con los temas, crear regiones separatistas, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en Venezuela, o lo que quisieron hacer en Venezuela con el Estado Zulia, o lo que quisieron hacer en Bolivia con la Media Luna, ¿no? Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, como tiene el principal recurso ahí en Bolivia, del petróleo, el gas y otros recursos, el manual de golpe blando dice, crear zonas regionales donde su población y los dirigentes políticos de esa región tengan por agenda o por tema principal la separación de ese estado, de ese país. ¿Por qué? Porque cuenta con recursos. Zulia en Venezuela, Santa Cruz en Bolivia, en Siria también estaban otras ciudades ahí en el tiempo de Gaddafi, ¿no? Que fue el país más desarrollado del África, se llamaba Libia. Hermanos, búscalo en internet. Índice de desarrollo humano satisfecho, infraestructura, o sea, un país de primera, Libia. Ahora, ¿cómo está Libia, hermano, después de la pacificación de Estados Unidos? ¿Cómo está Libia? Hermano, me hacen señal, me despido. Esta es la primera parte, hermano, no te vayas.